senador Robledo, y a todos los integrantes de la Comisión Quinta. ¿Me están oyendo bien? Sí, señor, bueno, muy bien. Bueno, yo me voy a referir a dos temas puntuales. Desde luego, este tema de los peajes se volvió pues un negocio de esos inaceptables, porque todos los negocios en el capitalismo son aceptables, o todos no. Hay negocios aceptables que son decentes, que usted gana una utilidad de acuerdo a lo que usted produce, pero es que esto se volvió ya una cosa que es una vagabundería de recibir y recibir montañas de plata a cambio de nada, porque eso es lo que está pasando. Yo voy a hablar de un tema que es aberrante, que es, dijéramos, una de las expresiones más aberrantes de lo que significa esto de los peajes. En el norte del Valle de Aburrá, en la salida al norte de Antioquia, a finales de los 90, 97, 98, se aprobó un proyecto que se llama la doble calzada Bello-Atillo. Indudablemente un proyecto necesario porque la salida de Medellín ha sido tradicionalmente muy embotellada. Y se hizo una concesión por 25 años a un concesionario que se llama Atovial. Al final de muchos idas y venidas, muchos peleas, paros, hasta muertos hubo, lograron imponer tres peajes, uno por la vía vieja, que se llama Cabildo, y uno doble por la vía nueva, que es uno quedó en el sitio que se llama El Trapiche, entre Girardota y Barbosa, y otro a la salida de Bello, que se llama El Peajito. El doctor Uribe lo puso Peajito Social, un nombre bastante curioso, donde se cobra una parte de la tarifa. Entonces los habitantes del casco urbano de Copacabana y Girardota solo pagan la tarifa de 2.800 pesos hoy, y al final hay otro peaje, el del Trapiche, en donde se les descuenta lo que pagaron a los que van para sitios más remotos. Y hace 2 años, hace 3 años, el gobierno, 4 años exactamente, el gobierno anterior pactó una nueva concesión en un sitio bastante remoto de porque es una prolongación de esta concesión, pero bastante lejos, o sea, en un sitio que se llama La Pradera, donde queda el relleno sanitario, hasta el Alto de Dolores, que queda más allá del municipio de Cisneros. Y en estos días que se debían revertir esos peajes, el de Cabildo, el del Trapiche y el peajito de Niquía, se debían revertir y desmontar la concesión porque ya se acabó el plazo, ya recogieron y ahí tiene el recaudo pactado, la tasa interna de retorno, el tiempo, están cumplidas todas las condiciones para que esa concesión termine y se le entregue al departamento de Antioquia, que fue el concedente, o a la nación si el departamento negocia con la nación. Y resulta que la gran sorpresa es que esos peajes se van a mantener para financiar la obra que se llama Autopistas del NUS o Vías del NUS-BINUS. Y se van a mantener por 30 años más. O sea, ya llevan los habitantes del norte del Valle de Aburrá pagando peajes que ya pagaron la obra. Y se van a mantener 30 años más para cubrir los costos de otra obra, bastante distante. Ojo, esa porción de la obra, que es la más costosa, tiene el túnel de la Quiebra y otras obras complementarias que son mucho más costosas. Y los van a financiar con peajes que quedan entre 60 y 100 kilómetros de la obra. Y eso no sería problema si esa fuera la única vía. Pero resulta que las personas que pasan por esos peajes, está probado que no tienen como destino la obra que se está construyendo o que se concesionó. Esto es lo más grave. Ojo, la única manera de saber cuál es el tráfico que realmente va a la obra, que repito, se llama Pradera Alto de Dolores, es un peaje que ya existe ahí, que es el peaje de Cisneros. Y si usted mira el volumen de vehículos y el volumen de recaudo de la gente que pasa por el peaje de Trapiche y de Niquía y de Cabildo, y lo compara con el volumen de vehículos y de recaudo del peaje de Cisneros, que es el que realmente dice cuál es el flujo de vehículos hacia esa obra, ese peaje de Cisneros solo representa en tráfico vehicular el 13% de los vehículos que transitan por esa vía. Es decir, al 87% de los vehículos que no van a utilizar la obra que se está construyendo, les van a cobrar el peaje para financiar la obra,
por la que solo van a pasar el 13% de los vehículos que van a usar la obra. O sea, este es un caso típico donde a usted le están cobrando un servicio que no le están prestando. Eso está claro que es inconstitucional y que es ilegal. A usted no le pueden cobrar por un servicio que no le van a prestar. Pero a la Cámara, donde se realizó esta semana un interesante debate sobre ese tema, apareció la viceministra de Infraestructura, de Transporte, perdón, y el director de la ANI, el doctor Gutiérrez, que están aquí. Y ahí nos dijeron, en esa sesión, dos cosas bien curiosas. La doctora, no recuerdo el nombre, la viceministra, nos dijo que era que el tema había que mirarlo de una manera integral, que lo que se trataba era de una red de carreteras, entonces que si bien es cierto, el tramo Bello-Atillo no correspondía exactamente pues a la gente que va para el nordeste, para Puerto Berrío, para Bogotá y posteriormente para la costa, no correspondía, había que entenderlo como un problema integral, o sea, con la lógica de que todos los caminos conducen a Roma. Más o menos esa es la lógica que la señora viceministra expuso en el Congreso. Todos los caminos conducen a Roma. Yo dije, pues debían poner un peaje grandísimo en Roma, porque como todos los peajes conducen a Roma, de Roma se puede ir a cualquier parte del mundo. Y el señor director de la ANI nos dijo que era que había que entender que esa era una vía que iba a llevar a Bogotá y a la costa atlántica. Y entonces que era una vía de interés nacional y que había que poner, que la gente que de Bello, Copacabana, Girardot y Barbosa, o la que va para mi pueblo, Don Matías, o la que va para Santa Rosa, o la que va para Yarumal, que no va a utilizar esa nueva vía, entonces esa gente tiene que pagar peaje. Con esa lógica, pues entonces debían poner un peaje en Cartagena, otro en Barranquilla, otro en Bogotá, otro, bueno, en todas las ciudades, porque como posiblemente utilicen la vía que va a pasar por las autopistas del NUS, por las vías del NUS, pues les debían cobrar peaje. Esto es una cosa, un exabrupto. Es de las cosas más absurdas que yo he visto en la vida. Eso es, repito, eso es como que a la gente de Cartagena le pongan un peaje a la salida de Cartagena porque el que sale de Cartagena posiblemente vaya para Cali y entonces van a financiar una vía que va a estar cerca de Cali porque los de Cartagena posiblemente vayan a Cali. Esta es una cosa que yo estoy seguro lograremos mediante un proceso judicial tumbarlo o mediante la movilización ciudadana. Ayer ya hubo un incidente maluco ahí en el peaje, unos muchachos, entiendo que de Copacabana, se fueron no a hacer vandalismo, sino a forzar el paso libre de los vehículos, a forzar el paso libre de los vehículos y hubo un buen rato en que los vehículos pasaron sin pagar peaje. Estas son cosas que van indignando a la ciudadanía en momento en que la ciudadanía está bastante movilizada, bastante indignada con las políticas del gobierno y ojalá no vaya a pasar alguna cosa maluca porque ahí, pues afortunadamente ayer no hubo pues ni heridos, ni detenidos, ni vandalismo, ni nada de estas cosas. Simplemente levantaron la vara para que pasaran los carros y después llegó la policía y los sacó. Pero este es un ejemplo típico, pero yo quiero terminar con esto, doctor Robledo, estimados congresistas y estimados participantes en esta audiencia. Es que el cuento que nos han echado de que es que las concesiones, como las han hecho en Colombia, son necesarias porque el Estado no tiene recursos para intervenir en las obras, es mentira. Es una mentira del tamaño de la piedra del Peñol. Ojo, esta es la concesión que yo más he estudiado con detenimiento, que se llama Pacífico 1. Pacífico 1 supuestamente es la vía para desembotellar, para que del Valle de Aburrá se pueda ir con facilidad al río Cauca, para ir del Valle de Aburrá al río Cauca. Resulta primero que esa no es la mejor vía para ir del Valle de Aburrá al río Cauca. Todos los ingenieros han dicho que la vía correcta era una cosa que se llama la Tolva Piedra Verde. Esa es la vía correcta. Cuando inquirimos por qué entonces le hicieron por una vía que no era la correcta, nos dijeron que era que la única que daba cierre financiero. Ojo, que la otra vía no permitía el recaudo de peajes que diera el cierre financiero. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba joven se había el dicho popular de que las vías se hacían para que pasaran por la finca del terrateniente, de don fulano, don sutano, don perano, que era un notable del territorio. Ahora las vías se hacen por donde sea negocio para don Luis Carlos Sarmiento Angulo y el capital financiero. Es evidente que esta vía además se está haciendo por donde técnicamente no es, por donde la tierra es más deleznable, donde hay más inseguridad, dijéramos, para los taludes. Se está haciendo por el peor de los sitios.
y para que le dé cierre financiero a don Luis Carlos Sarmiento Angulo y a don Florentino Pérez, que son los dueños de la concesión. Y ojo, esta concesión vale 3 billones de pesos, 3 billones de pesos. Y la vía nueva que van a construir son 30 kilómetros. Bueno, ellos dicen que ahí está el CAPEX y el OPEX y todo, pero realmente nos va a valer kilómetro a 100 mil millones de pesos, porque la concesión tiene 50 kilómetros, pero 20 kilómetros se los entrega el Estado colombiano, nuevecitos, así, para estrenar, y los otros 30 los hacen ellos. Los hacen ellos y se ganan, y son 30 billones de pesos. Y ojo, termino con esto. Cuando usted analiza completamente el contrato de concesión, encuentra que el aporte, la inversión de don Florentino Pérez y de don Luis Carlos Sarmiento Angulo en Pacífico 1 es el 17% del CAPEX. Ojo, el 17% del CAPEX. Y la tasa interna de retorno es el 14%. O sea, están trabajando con la plata del mister, como decimos en Antioquia. ¿Con qué van a hacer la obra? Con las vigencias futuras que pagamos con los impuestos todos los colombianos y con los créditos que van a obtener con el soporte de los peajes que se los entregaron incluso antes de echar la primera palada de tierra. El peaje de Amagá se lo entregaron como, mejor dicho, como meses antes de que siquiera fueran a hacerle una visita a la obra. Así que esta es una cosa de una gravedad enorme, porque el beneficio que están obteniendo estos señores de dudosa ortografía, porque el señor Sarmiento Angulo está implicado hasta el cuello en los escándalos de Odebrecht. Bueno, y qué decir del señor Florentino Pérez, que fue el que, ¿se acuerdan de la vía El Vino, la vía esa donde presentaron una póliza falsa? Ese era el señor Florentino Pérez, que sin embargo no está inhabilitado para contratar en Colombia. Esta cosa yo creo que llama a una reflexión a la gente que quiera reflexionar y llama a la necesidad de que cambiemos este sistema de concesiones absurdo. Absurdo. Las concesiones son a la infraestructura en Colombia una cosa similar a lo que son las EPS a la salud. Unos intermediarios innecesarios. ¿Por qué necesidad había que Luis Carlos Sarmiento Angulo y Florentino Pérez estructuraran esa concesión de Pacífico 1? Si primero se podía hacer por un sitio más económico y segundo se podía hacer solo con vigencias futuras. Aquí, si se hubiera hecho por la vía La Tolva, Piedra Verde, no hubiera valido la mitad de lo que vale esta vía. Pero hicieron donde era más cara porque recogen un mayor flujo de vehículos y hacen un negocio más maravilloso los señores estos afortunados que les va mejor que al que se gana el baloto. Muchas gracias, senador Robledo, muchas gracias a la Comisión Quinta y un saludo muy cordial. Gracias.